Muy buenas tardes a todos. Qué gusto volver a compartir con ustedes un día sábado más. Sé que no me echaron de menos, me alegro. Pero le doy gracias al Señor por esta hermosa familia que el Señor ha levantado. La enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy es algo vívido que Dios ha hablado a mi corazón el 10 de marzo. El 10 de marzo. El 11 de marzo. No, el 11 de marzo. El 11 de marzo. Fue martes 11 de marzo. Yo tenía un congreso. ¿Sí? Teníamos, ¿sí? Junto a mi esposa y Felipe y otros coordinadores a tiempos completos. Y entonces en el lugar en donde teníamos que reunirnos para ser puntuales, porque la puntualidad es importante, entonces yo iba en el auto con mi esposa, entonces yo la dejo a ella en el lugar en donde vivíamos y yo tomé el auto y seguí para estacionarme. Ustedes podrían decir, ¡oh, qué caballero! ¿Sí? Bueno. En ese intertanto, fue muy difícil estacionarse. Fue muy complicado estacionarse. Más el taco, más la premura, más que llegábamos tarde, más las presiones de la vida, más 20 cosas. La cosa es que me estacioné como un par de cuadras del lugar donde teníamos que reunirnos. Y esas par de cuadras yo iba refunfuñando. Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué esto otro? Eso me pasa a mí nomás, así que si quieres lapidarme no hay problema. Y entre que iba hablando con el Señor, ¿sí? Y al Señor, pero estas situaciones, ¿y por qué? Y cuando llegué casi a la oración, porque íbamos a empezar la reunión, entonces entré y nos pusimos a orar. Prácticamente no pude saludar a nadie, sino que llegué y me tomé mi asiento y nos pusimos a orar. Cuando yo empiezo a orar, yo tengo una visión en mi espíritu. Y en mi espíritu yo me veo que yo entro a un pozo. Porque yo entro a orar y yo estoy molesto en mi corazón. Y yo en mi espíritu veo que yo como que me tiro un piquero a un pozo. ¿Sí? Y yo me veo en mi espíritu así, lanzándome, ¿sí?, a ese pozo. Y me veo en ese pozo, oscuro, ¿sí? Y yo experimento la molestia, y yo experimento el enojo. Pero todo mi entorno estábamos orando. Entonces yo digo, Señor, no es correcto que yo esté así. Porque una cosa es lo que uno pueda sentir y otra cosa es lo que es correcto. No es correcto que yo esté así. Y casi inmediatamente, ¿sí?, esto no tuve la capacidad como de determinar cuánto rato había pasado. Yo estaba tan inmerso en esta impresión en mi espíritu que yo me veo y salgo de ese pozo y me veo en una playa. Y yo me veo en una playa y yo estoy tendido en la playa, en el mar. ¿Sí? Y me siento tan grato porque siento el agua que está como calentita. Es una impresión tan increíble porque son cosas que realmente en el espíritu se dan. Y yo estoy tendido como en la arena y siento que el agua me llega y es tan grato. Yo digo, estoy tan contento aquí, Señor. Y acto seguido, yo vuelvo a entrar al pozo. Pero ahora la diferencia es que yo ya no quiero estar ahí. Yo quiero estar en la playa. Y entonces yo empiezo a orar. Y yo empiezo a clamar y a suplicar. Y digo, Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Y yo me empiezo a desesperar
porque yo quiero salir de ahí. Yo ya no quiero estar ahí y no puedo salir de ahí. Y el enojo empieza a transformarse en una desesperación porque yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en la playa, yo quiero estar en ese otro lugar, pero no puedo salir. Todo eso, yo estaba tan sumergido en esta impresión en mi espíritu que yo no quiero dejarles a ustedes una impresión de que entré en trance ni nada por el estilo. ¿Sí? Yo sé que alrededor mío están orando, yo escucho las oraciones, yo escucho la música, yo sé lo que está pasando a mi alrededor. Soy absoluta y totalmente consciente, pero en mi espíritu yo estoy en esta visión. Y estoy clamando, llorando y suplicando al Señor, Señor, no quiero estar aquí, pero no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Y es ahí donde el Señor me habla y me dice, esto es lo que pasa cada vez que tú te enojas. Esto es lo que pasa cada vez que tú te molestas. Eso es lo que pasa cada vez que tú entras en esta dinámica. ¿Sí? ¿Qué fue lo revelacional para mí? Que la primera impresión, yo entro ahí. Yo como que me lanzo a ese pozo. Y ahí me quedo. Pero es cuando yo veo la diferencia del otro lugar, es donde yo me doy cuenta que yo vuelvo a ese lugar en donde yo no quiero estar, pero ya no quiero estar ahora. Ahora ya no quiero estar, yo no quiero entrar ahí. Y Dios empieza a hablar a mi corazón respecto de esto. De cómo hay situaciones en las cuales yo puedo escoger dónde quiero estar, porque la diferencia es muy notoria. En el breve lapso, en esta impresión en mi espíritu, en que yo estoy en la playa, yo quiero que ahí, digo, Señor, me quiero quedar aquí siempre. Siempre. Pero contra mi voluntad yo vuelvo a ese otro lugar. Y para mí ha sido desde ese momento, desde esa reunión, muchas cosas empezaron a cambiar, muchas situaciones empezaron a cambiar. ¿Sí? Y aún mi forma de reflexionar y de ver las cosas empezaron a cambiar. Porque las cosas, cuando son del Señor, cuando uno logra discernir las cosas de Dios, algo tiene que suceder. ¿Sí? Terminamos de orar y yo me quedo así como absorto, como en otra. Yo saco mi cuaderno y Dios me empieza a hablar de lo que les quiero compartir hoy, en el pasaje que les quiero compartir hoy. ¿Sí? Yo después le comento a mi esposa que me sentí muy avergonzado porque no anoté nada de lo que estaban exponiendo adelante. Yo anoté lo que Dios me estaba hablando. ¿Sí? Y como que quería prestar atención en lo que estaban hablando y Dios me decía, no, aquí. Quiero llevarlos a Génesis 37. Muchos aspectos en nuestra vida, muchas situaciones en nuestra vida tienen que ver con la dicotomía, la diferencia, que es como un cortocircuito que hay entre nuestro espíritu y nuestra voluntad. Y este cortocircuito puede darse por muchas razones. En general, es producto de una herida. En general es producto de algo no resuelto, de una llaga, de un dolor. Y parte de la explicación que yo experimenté del Espíritu Santo en esta visión es, Señor, ¿por qué yo vuelvo a este pozo? ¿Por qué yo vuelvo a este...? Yo solamente veo algo oscuro, yo sé que estoy en un lugar muy oscuro, muy profundo, yo no puedo salir. Pero digo, ¿por qué yo estoy aquí si yo no quiero estar aquí?
y comprendo entonces que hay algo más profundo que simplemente mi voluntad. Que hay una acción espiritual que me lleva, hay algo no resuelto que me lleva a ese lugar. Es como automático. Y me hace comprender en ese breve lapso de tiempo cómo hay situaciones en las cuales uno espiritualmente vuelve a repetir el mismo patrón, la misma situación, el mismo escenario, la misma circunstancia. Y uno puede tener un acto de mucha sinceridad con alguien, ¿sí? A lo mejor para los que estamos casados, tener ese acto de sinceridad, decirle a la esposa o al esposo, o un amigo o una amiga, o un líder, ¿sí? Es la riqueza que tenemos en el cuerpo, poder hablar con alguien, hablar con alguien. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasa. Yo no quiero esto, pero no sé por qué me sucede esta situación. ¿Sí? Y en Génesis 37, vamos a leer desde los versículos 12 al 28. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Esta es una expresión muy interesante, eneni. Es la expresión, ¿sí?, que dice, heme aquí. Esta expresión era propia de los siervos, era propia de los que estaban bajo su misión, ¿sí? Es como podríamos decir, mande, o como dicen nuestros queridos venezolanos y colombianos, ¿sí?, a la orden, ¿sí?, que es algo que yo siempre los he motivado porque me parece muy correcto, a la orden, ¿sí?, ¿qué desea? Esta expresión eneni o geneni, ¿sí?, esta heme aquí es eso. No solamente era propia de los esclavos o de los siervos, era también la característica de los profetas. ¿A quién enviaré? Heme aquí. ¿Quién irá? Heme aquí. ¿Quién hablará esta palabra? Heme aquí. Muy potente esto, para que usted entienda ciertas cosas también como se dan en el mundo espiritual. Heme aquí, dice José. Versículo 14. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos,
¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y enviémosle y vendámosle perdón a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La historia de José a nivel personal es una de las que más cautiva mi atención, y siempre que la leo encuentro algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. ¿Qué fue esto interesante para mí? Que esto iba en directa relación con esta experiencia, esta visión que yo estaba experimentando en el Señor. ¿Sí? Y leyendo el pasaje, Dios me hablaba en cada cosa, en cada situación, en cada versículo. Y esto es lo que quiero compartir el día de hoy, porque creo definitivamente que hay cosas que Dios quiere resolver en nuestra vida. Que uno tiene que salir de ese loop, ¿sí? De estar en el hoyo, después de estar bien, después volver al hoyo o al foso. ¿Sí? Y para eso en muchos aspectos hay que enfrentar ciertas cosas. Los versículos 12 al 17 dicen: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. La labor de pastoreo es una labor difícil, es una labor compleja, no es sencilla y no es estática. Es bastante dinámica. Parte de la labor que ellos tenían que realizar, los que hacen el pastoreo, es buscar dónde apacentar a las ovejas, dónde puedan recostarse y dónde puedan alimentarse particularmente. Y eso en muchos aspectos demanda moverse a gran cantidad de distancia, moverse muy lejos, caminar bastante. No es algo que uno sea sencillo de realizar. Teniendo esto en consideración, entonces, la necesidad de encontrar lugares aptos para pastorear demandaba una búsqueda constante. El pasaje en este tramo que yo he escogido dice: después de esto, el versículo 12, después de esto. ¿Qué es después de esto? Después de que José comienza a compartir con ellos los sueños que Dios le estaba dando. Sueños que involucraban a sus hermanos y sueños que incluso involucraban a su padre. Parte de los sueños que decían, en términos generales: yo voy a estar sobre ustedes y ustedes se van a inclinar a mí. Cuando él les comparte este sueño, primero con unas gavillas que se inclinan, gavillas de trigo, los hermanos que veían la preferencia, después de estos sueños ya no querían ni hablarle. Dice literalmente la Biblia que no soportaban ni escucharlo. Y el escenario se empeoró cuando José les vuelve a contar otro sueño, pero ahora incluye a sus padres. Y tiene que ver con astros, con el sol, con la luna y con 11 estrellas. Y le dice: yo veo que todas se inclinan. Ahora es Jacob el que se molesta, a su padre. Dice: ¿me quieres decir que yo y tu mamá y tus hermanos vamos a inclinarnos a ti? O sea, como que te pasaste 3 pueblos, por decirlo así, ¿sí?
Como que se te está pasando la mano, se te están subiendo los humos a la cabeza. Si tú eres hasta hijos era el menor. ¿Cómo es eso de que... Y es interesante porque el texto bíblico dice aquello. Que Jacob le dice, ¿tú quieres decir que yo y tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Sin embargo, y esto es algo interesante, después de la reprimenda, Jacob dice que meditaba en esto. ¿Cómo va a ser? Qué importante es meditar en las cosas que nos pasan, hijos de Dios. A veces simplemente damos vuelta a la página. ¿Sí? Vuelta a la página, vuelta. ¿Por qué les comparto esto, esta visión? Porque esta vez no he querido dar vuelta a la página. Lo hice por muchas veces, durante muchos años, en muchas situaciones. Es como automático. Bueno, sigamos. ¿Sí? Arreglón seguido. No, esta vez no. Y dice que Jacob meditaba en esto. ¿Qué será esto? Ajá. Hemos perdido o nos han robado la importancia de la meditación. Hoy día, ¿qué es meditar? Mucha gente piensa que tiene que ver con, ¿sí?, con el yoga, ¿sí?, con la meditación trascendental, con otras prácticas. Nada que ver. La Biblia habla de lo importante de meditar y a veces hemos perdido esa capacidad de meditar. ¿Saben por qué? Principalmente porque para meditar uno tiene que estar tranquilo. Y hoy día nos cuesta estar tranquilo. Cuando estamos en la alabanza, ¿dónde está nuestra mente? ¿Sí? Cuando estamos en la alabanza, uno, ¿sí?, como que nos baja toda la picazón de todo. Queremos pararnos y queremos, como nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta estar quietos, ¿no es cierto? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te cuesta estar quieto? Especialmente la alabanza. Entonces, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo? Que es algo espiritual. ¿Sí? Que la presencia de Dios nos incomoda. Cuando con mi esposa hemos tenido la oportunidad de orar por algunas personas y nos ha pasado más de alguna vez que dicen, no hablen de Dios o no pongan música o no. Me incomoda eso. ¿Sí? Me incomoda eso. No te incomodo yo ni mi esposa, te incomoda la acción del Espíritu Santo. Porque cuando hay una acción contraria a Dios, el diablo se rebota. Entonces también tenemos que meditar, Señor, ¿por qué me incomoda la alabanza? ¿Me incomoda la alabanza? Preguntas interesantes por las cuales debemos meditar. En esta labor, José es enviado a supervisar a sus hermanos. ¿Ha visto labor más ingrata? Supervisar. No es fácil eso, ¿sí? Vengo a supervisar. Está mi madre aquí en medio de nosotros, a quien amo, pero cuando yo era chico yo iba a colgar la ropa. Entonces yo colgaba la ropa y venía mi madre a supervisar. Entonces la volvía a colgar. ¿Sí? Y la volvía, y iba colgando y venía mi mamá detrás, ¿sí?, colgando. Hoy día cuelgo la ropa solo. Nadie me supervisa, exactamente, nadie me supervisa, el Señor no. Pero curiosamente, cuando mis hijas me han ayudado, yo estoy ahí y como que, mire, pasa, como que tengo la inclinación, digo, no, está. ¿Cómo se repiten las cosas? ¿Se da cuenta? Y entonces, en esta labor, él fue enviado a supervisar a sus hermanos. Sin embargo, llegó un momento en que él se halla errante por el campo y se encuentra con un hombre. Y este hombre le hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué buscas? Él está errante, piensa usted que va así como... Y ahora, no hay, piense por favor que esto es la mitad del desierto, no hay carteles, no hay Waze, no hay nada así, no hay letrero, ¿sí? Entonces, a propósito de lo que Lore nos compartía, a consejo de Lolo, ¿sí?, le damos la Biblia en colores. ¿Cómo tiene que haber él andado así como perdido para que este otro le haya dicho, ¿qué buscas? ¿Sí? O sea, se te nota que andas perdido. Y créame que en la vida a veces uno mira a personas y dice, no, este anda pero perdido.
Entonces, solamente para asegurarnos, tanto los que estamos aquí como los que están en su casa, pregúntele al que está a su lado, ¿qué buscas? Y usted puede darse cuenta que de repente la cara es, me pillaste. ¿Sí? Y él le responde, dice, busco a mis hermanos. ¿Sí? Estoy buscando a mis hermanos. Y hay una respuesta que él le da que es muy sorprendente. ¿Por qué? Porque que se encuentre con un hombre y que él reconozca que hay otros que están pastoreando y que asocie que este joven está buscando a sus hermanos que también están pastoreando, que asocie la historia, es muy interesante. Entonces él dice, mira, yo vi un grupo de gente y escuché que ellos se iban a Dotán. Cuando uno lee ciertos nombres, ¿sí? ¿Usted ha ido a Salsipuedes? Claro, hay un pueblo que se llama Salsipuedes. Entonces cuando usted lee, no, Salsipuedes no me suena, ¿sí? Entonces usted puede leer Siquem, Dotán, ¿y dónde está eso? Bueno, ellos estaban en Hebrón, ese era como el centro de operaciones. Cuando Jacob le dice a José, te voy a enviar con tus hermanos, heme aquí, dice él, anda a Siquem, porque ellos van para allá. Siquem está a 79 kilómetros caminando. ¿Sí? Él llega a Siquem y no encuentra a sus hermanos y empieza, ¿y ahora qué hago? Y se encuentra con este hombre y le dice, mira, yo escuché un grupo de hombres que están pastoreando ovejas y se fueron a Dotán. Dotán son 23 kilómetros más. O sea, él estaba a 100 y tantos kilómetros de su casa. Usted comprende que no es un viaje así de ida y vuelta, no, voy y vuelvo, voy a mirar y vuelvo y te traigo la noticia. Entonces, esta travesía, esto de ir a supervisar, tenía otros ribetes que José nunca se imaginó. Hay situaciones en nuestra vida en que Dios nos permite vivir y que uno dice, bueno, voy a hacer lo que me pidieron, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a cumplir. Pero uno nunca debe olvidarse que cuando usted le entregó su vida a Jesucristo, si le entregó su vida a Jesucristo, ahora es Dios el que maneja y el que gobierna todo. Él va por encargo de su Padre, más de 100 kilómetros de distancia. Pero Dios tenía otros planes. Y esto es muy extraordinario. Los versículos 18 y 19 dicen, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Conspiraron contra él. Esta es una acción diabólica, es un espíritu diabólico que opera contra una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Cada vez que alguien desee hacer la voluntad de Dios, va a venir un espíritu de conspiración. En este caso fueron sus propios hermanos, lo cual es más doloroso todavía. En nuestra realidad, ¿qué es muchas veces? El teléfono, el trabajo, una enfermedad, una invitación a algo. Dice, oye, esto conspira. Cada vez que voy a querer leer la Biblia, algo pasa. Cada vez que voy a orar, algo pasa. Vamos a tener 3 días de ayuno, si Dios quiere. Lunes, martes y miércoles. Ya me voy a disponer a orar. Algo pasa. Me voy a disponer a llorar. Algo pasa. Este hombre, José, no solamente obedece a su padre, él entra en una dinámica que implica que ahora Dios tiene el control. 100 kilómetros de su casa, más de 100 kilómetros de su casa. Y se levanta la conspiración contra él. Y no solamente eso, empieza también el menosprecio. ¿Cómo lo llaman? Viene el soñador. Destacar a una persona por sus dones puede generar envidia o admiración. Este era el primer caso.
Viene el soñador no precisamente porque dijera, oh, qué bueno que viene, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que es de este equipo. ¿Ha experimentado usted eso? Yo en muchas ocasiones, Dios me... Qué bueno, Señor, contar con esta persona. Con muchos, con muchos. Señor, gracias por esta vida, gracias por esta persona. ¿Sí? Por sus dones, por sus talentos, por sus capacidades, por su disposición, por su santidad, en fin. ¿Sí? Por los ejemplos que uno va aprendiendo. Aquí es lo contrario. No, viene el soñador, viene el que está, ¿sí?, a otro nivel. Él está a otro nivel. Y eso evidentemente generaba envidia. ¿Sí? ¿Qué provoca en ti los dones y talentos de otra persona? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué provoca en ti los dones y talentos de otra persona? ¿Te anima, te motiva o más bien te genera envidia? ¿Sí? En Génesis 41, este mismo José es reconocido por los mismos dones, pero es reconocido. Génesis 41, los versículos 9 al 14, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me gusta esta parte, me acuerdo hoy de mis faltas. Bueno, amén. Sí, que me gusta mucho esa parte. Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Había dos hombres que tenían un cargo importante. Ser copero, ser panadero del rey, era que ya lo habías conseguido todo en la vida, ¿sí? Que ya lo habías logrado. Pero esta gente había caído en prisión, en el mismo lugar por el cual José estaba, por no acostarse con la esposa de su jefe. ¿Se da cuenta la diferencia? Estos dos, que no se sabe por qué fueron enviados a la cárcel, estaban en el mismo lugar que José estaba por honrar a Dios, por bendecir a Dios. Esto es ¿cómo expresarlo? Esto es un mazazo para la herejía de la doctrina de la prosperidad, de la teoría de la prosperidad. ¿Sí? Que dice que Dios te tiene que dar todo lo que tú deseas, que no tienes que sufrir, que te tiene que ir fantástico, que tienes que tener todos tus deseos, todas las cosas. José, ¿sí?, la esposa de Potifar, tiene que haber sido una mujer tremenda. ¿Sí? Jamás lavó un plato en su vida, no tenía ni arruga la mujer, nada. ¿Sí? Nada. Todo el día así con leche de cabra, en jacuzzi, ¿sí?, las mejores cremas. Todas esas por las cuales algunas de ustedes pagan millonadas, ella las tenía gratis. Gratis, ¿sí? Y en potes de a kilo. Ajá. No 100 gramos, como usted compra, ¿sí? 150 gramos. Eso. No. En potes, ¿sí? En tarro como la que se vende la aceituna, así. Toda la que quisiera. Ajá. Y no solamente eso, es ella, no José, es ella la que dice, José, duerme conmigo, es ella. Eso es muy difícil. Hay un ministerio que habla acerca de la pornografía y ha desarrollado toda una campaña que se llama Just One Click, solo a un clic. En un clic uno puede entrar en un mundo sórdido. Solo un clic. Y esto es una pantalla de un teléfono o del computador. ¿Sí?
Esta mujer era de carne y hueso, ahí, al frente. Y no una vez. Yo creo que sabiamente no pusieron el tiempo, porque dice que durante un tiempo, no dice si fue un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no dice cuánto tiempo. ¿Ah? Y eso sabiamente, dice, hasta el final, en que ella ya lo quiso tomar y se quedó con su ropa. Imagínense la violencia que eso implica. ¿Sí? Se quedó con la túnica. José tuvo que correr por el palacio desnudo. Pero esta mujer no era inteligencia artificial. Era de carne y hueso, real. Y la cama estaba ahí, al lado. Y por eso él se fue a la cárcel. Estos otros 2 estaban ahí y tuvieron sueños una noche. Como al copero, el sueño fue bueno. Entonces el panadero dijo, yo también tuve un sueño. Pero la interpretación fue distinta. Al copero lo restablecieron. ¿Sí? Y al panadero le cortaron la cabeza. ¿Por qué él dice, me acuerdo hoy de mis faltas, que yo les menciono y me gusta esta frase? Porque cuando José interpreta el sueño, él le dice, cuando estés nuevamente en tu puesto, ser copero del rey era como ser el vicepresidente. ¿Sí? Cuando estés nuevamente, porque esto va a pasar. ¿Sí? Cuando estés en tu puesto, acuérdate de mí. Acuérdate de la palabra que yo te di. Por eso cuando Faraón tiene el sueño, el copero dice, me acuerdo. ¿Sí? Eclesiastés no había nacido todavía, el rey Salomón, pero Eclesiastés dice, no hagas las promesas de los necios, que prometes y no cumples. ¿Sí? Mejor es que no prometas, que habiendo prometido, mira, cuando tú seas grande yo te voy a regalar esto. Cuando yo me muera, ¿cuántas veces, hijos de Dios? Cuando yo me muera, cuando yo sea grande, cuando pase tal cosa, ¿sí? Lo que llamamos las cláusulas condicionales, que están supeditadas al cumplimiento de una condición. ¿Cuándo? Porque después llega el cuándo y dice, acuérdate de mí cuando estés en ese lugar. Y dice, me acuerdo de mis faltas. El versículo 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos, los cambió y vino a Faraón. Gente así, ¿por qué destaco esto apresuradamente? Porque Faraón tiene que haber dicho, gente así yo la quiero conmigo. No la quiero lejos de mí. Y Faraón tenía -7 de humildad. ¿Sí? Entonces no es una cosa que no, porque para que hagamos migas, para que no, dice, yo gente así, de esta gente quiero rodearme. Yo le pregunto, ¿con qué personas quiere rodearse usted? ¿Sí? ¿Qué quiere en su compañía? El salmista dice, con los que temen a Jehová, con ellos, ¿sí? Yo quiero tener compañía. Ellos quiero que sean mis amigos, mis cercanos. ¿Sí? En Génesis 37 continuamos. Ahora pues, venid y matémosle. Imagínense la conspiración. ¿Sí? Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Se da cuenta por qué la conspiración siempre es una acción diabólica en contra de la palabra de Dios? Porque los sueños que José tenía venían del Señor. Y ellos dicen, vamos a evitar que esos sueños se cumplan. Ellos no se estaban levantando en contra de José, ellos se estaban levantando en contra de Dios. Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es algo que tenemos que discernir. Por eso para mí esta revelación fue tan potente. Decir, Señor, esto no es simplemente una molestia contra alguien, esto es algo más profundo.
Matémosle y veamos qué va a hacer de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Echémosle una cisterna y diremos. ¿Qué manifiesta esta expresión? Algo que estaba propio en la familia. La familia de Jacob, la familia de los padres, era una familia de puros mentirosos. La mentira era un deporte oficial. ¿Sí? Esto lo desarrolla muy bien Ponzón en un libro que habla acerca de la túnica de José, se llama. Es un autor cristiano. ¿Sí? Te muestra como el lado B. Muy interesante. Como en los patriarcas, como en muchos hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia, también hubo comportamientos perversos. Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Fueron hombres de fe, fueron hombres temerosos de Dios, pero en sus relaciones familiares, reprobados. ¿De dónde aprendieron ellos a mentir? ¿De dónde aprende una persona a mentir? De la casa. De la familia. Todos los años que yo tuve la oportunidad de ser coordinador en ese tiempo se llamaba preadolescentes del ministerio, que hoy es GI, yo le decía a los papás, yo era soltero, yo no tenía hijos, no estaba casado siquiera, ¿sí? Entonces muchos me menospreciaban, me decían, no, pero ¿qué sabes tú si no tienes hijos? Mira, lo único que te quiero decir es que yo estoy una vez a la semana con tu hijo o con tu hija, una vez, 2 horas o 3, dependiendo de cuánto dure el ENFA. Ajá. Yo puedo decirle a tu hijo o a tu hija, no mientas, pero una vez que tu hijo te vea mentir, yo perdí mi trabajo, porque tú tienes más ascendencia que yo. ¿Qué dicen en todos los colegios? Por favor, a los papás, trabajemos en conjunto. Y en muchos aspectos de la iglesia exactamente necesitamos trabajar en conjunto. ¿Dónde los niños tienen que aprender a orar? En su casa. ¿Dónde tienen que aprender a leer la Biblia? En la casa. ¿Sí? ¿Dónde tienen que ser erradicadas estas malas prácticas? En la casa. Si usted le enseña en la casa a mentir, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su hijo? Triste casos que han aparecido hoy día. Niños robando con sus padres. Niños robando con sus padres. Como son inimputables, pero ese niño rápidamente va a crecer. ¿Qué va a hacer de ese niño? Ya lo aprendió, robó con su padre, con su mamá. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde está esta idea? No, mira, inventemos una historia. Si usted mira, era la tónica de la familia. Todo el tiempo inventaban historias. ¿Sí? Abraham tenía una esposa estupenda. Cuando llegaron a un lugar nuevo, dijo, mira, como tú eres tan buena moza, estoy parafraseando para que ninguno me la pide, ¿sí? Dice, digamos que tú eres mi hermana. Pero era la esposa. ¿Sí? Entonces, como él sabía que era la esposa, dice que un día la estaba acariciando. ¿Sí? Y, esta no es tu esposa. No miento, Abimelech tuvo un sueño. Qué importante. Abimelech tuvo un sueño, le dice, Abraham, tú me mentiste porque esta no es tu hermana, esto es tu esposa. El que estaba acariciando a su esposa era Isaac, que hizo exactamente lo mismo. ¿Sí? Y hizo la misma mentira igual, mira, vamos a ir aquí donde esté el rey, pero vamos a decir que tú eres mi hermano porque si no me van a matar. ¿Sí? Algún pragmático podría decir, bueno, ¿para qué tuvo una esposa tan bonita? Pero no tenía que ver con eso. Tenía que ver con que repitió el mismo patrón. Y Jacob significa el suplantador. ¿Sí? O sea, si Abraham mintió e Isaac repitió el patrón, Jacob era el top de línea. ¿Sí? Porque él era el suplantador. ¿Y sabe quién le enseñó a mentir a Jacob? Su mamá. Su mamá. Entonces vemos a los hijos de Jacob
¿Y qué hicieron con el hermano? Lo que mejor sabían hacer. Inventemos una historia. Digamos que vino una bestia, una fiera, se lo comió, ¿sí? Matemos otro animal, tomemos la túnica, echémosle sangre para que aparezca, ¿sí? En derecho penal eso se llama mise en scène, la puesta en escena. Y muchas veces delitos muy interesantes han sido descubiertos precisamente por eso, particularmente el de la estafa, porque la puesta en escena fue burda, fue mala. Oye, me estás presentando un balance, pero aquí los números no calzan. En los crímenes es más evidente todavía. ¿Cómo? Porque viene, pero ¿cómo usted dijo que estaba aquí, pero que no estaba aquí? Y que a esta hora usted estaba comiendo, pero ahora resulta que estaba en la cama. Se está contradiciendo. Esta gente era especialista, hijos de Dios. ¿Se da cuenta cuántas cosas uno tiene que aprender a saber cómo despojarse de aquello? ¿Sí? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, la Reina Valera dice, y se aparta. La Nueva Versión, las Américas dice, los abandona, hallará misericordia. ¿Qué más se destaca en estos pasajes? Rubén le libra. José estaba listo. Ya el plan, la conspiración estaba determinada. Y Rubén le libra. Y mientras estábamos orando, yo pensaba, Señor, cuántas cosas tú me has librado. Y ha usado personas, en mi caso, que yo jamás pensé. Y tú las has usado. Y me han generado una gratitud y un sentimiento no de deuda, sino de gratitud, de decir, Señor, esta persona, la que menos esperé. La que menos esperé. Rubén era parte de los hermanos. Cuando supo la conspiración, dijo, no lo matemos. ¿Sí? Porque es nuestro hermano. ¿Quién usó a Rubén? Dios, definitivamente. Y es porque Dios vela por nosotros. El Salmo 121, rápidamente, dice, alzaré a mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, en otras versiones dice, no va a cabecear, no se adormecerá, ni dormirá el que guarde Israel. Promesas como esta usted puede tomarlas personalmente, ¿sí? Usted puede poner su nombre. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a, y usted puede poner su nombre. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Lo más valioso que tenemos. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra de Dios es extraordinaria. José no tenía quien lo ayudara. Y sale Rubén. ¿Sí? No, dice, no lo maten. Los versículos 23 en adelante dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Se sentaron a comer y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eran comerciantes. ¿Sí? Interesante que lo primero que hacen cuando José llega es quitarle la túnica. ¿Qué era la túnica? ¿Qué simbolizaba la túnica? La diferencia. ¿Sí? Lo despojan de aquello que marca la diferencia. ¿Sí? La túnica no solamente era una prenda de vestir
que mostraba la diferencia. La túnica simbolizaba amor, pero un amor que menosprecia a otros. Te doy la túnica a ti en menosprecio de tus hermanos. La Biblia dice que cada vez que alguien recibe a Cristo, Dios le da una túnica nueva. Y es de todos igual, para todos igual. ¿Cuál es nuestra labor? Mantener esa túnica limpia. Sin mancha ni arruga. ¿Sí? Cuando usted recibe a Cristo, no cuando se muere, cuando usted recibe a Cristo hay una túnica. Y nuestro papel es mantenerla limpia y sin mancha. ¿Sí? Todo el tiempo. Esta túnica él fue despojado de esta túnica, que era lo que lo diferenciaba de sus hermanos. Y era una muestra de amor preferente. Algo que se repetía también en la familia. Otro aspecto de la familia, ¿sí? La diferenciación. Las divisiones. ¿Cuántas cosas de nuestras propias familias también tenemos así? ¿Sabe qué es triste? Que muchas de estas cosas se dan en las herencias. Lamentablemente. Qué lamentable, pero cierto. Las preferencias, las diferencias. Otra mala práctica. Le echaron en una cisterna. Yo les pregunto, ¿han experimentado que te han arrojado en el pozo de desesperación? ¿Te han arrojado en dicha cisterna? El Salmo 40, versículos 1 al 3, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. En la Reina Valera dice, y temerán a Dios. Oye, lo que hizo Dios por esta persona, cómo lo libró, cómo lo ayudó, cómo lo fortaleció. Se sentaron a comer pan. ¿Qué habla esto? Del hedonismo. Se sentaron a comer pan, pero José gritaba. ¿Cuál es el gran problema con el hedonismo? Que nos cierra el oído a la necesidad del otro. José todo ese tiempo tiene que estar gritando o escuchando. Oye, ellos están comiendo, lo están pasando bien. Y yo aquí. El hedonismo es una escuela filosófica que piensa que el placer es lo que determina el valor de la acción. En el sueño que el rey Nabucodonosor tiene, ¿recuerdan la estatua? ¿Sí? Grecia, de donde nace la escuela filosófica del hedonismo, es simbolizada en esta estatua. La estatua simboliza imperios. Grecia, de donde nace el hedonismo, es simbolizada por el vientre y los muslos. Curioso. ¿Qué más placentero que el estómago? ¿Qué más placentero que los logros físicos, los muslos y la potencia? Piensen ustedes que la Olimpiada viene de Grecia. El poder demostrarle a otros las capacidades que yo tengo. ¿Y qué más placentero que el sexo? Lo que está entre el estómago y los muslos. Todo eso es Grecia. Y todo eso implica el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? Preocuparse del yo, de mi placer, de que cómo me satisface. ¿Cómo me satisface? Hoy día estamos en la exacerbación de esta declaración. Ya no es si es correcto o es incorrecto, ya no es si es bueno o es malo. Ya ni siquiera es si me beneficia o no me beneficia. Es cuánto placer me da. Eso es lo que vale. Cuánto placer me da.
en Ageo, aquí hay una responsabilidad mutua. En Ezequiel, Manu, perdóname, en Ezequiel 34:2, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? La responsabilidad primera del pastoreo es con la gente. Por eso es tan importante no solamente la labor o la responsabilidad que nosotros tenemos, sino que cada líder, cada persona que asume la responsabilidad de hacerle el curso básico a alguien. Así de básico, ¿me explico? Porque dice, claro, no, los que son pastores, sí, efectivamente, yo no estoy con esto desligando mi responsabilidad bajo ningún punto de vista. Pero si cada uno asume la responsabilidad de pastorear a alguien, es eso. Preocuparse de esa vida, preocuparse de esa persona. En otro pasaje dice, así como el sacerdote, así el pueblo. Esta es la responsabilidad del sacerdocio, de los pastores. Y la responsabilidad del pueblo en Ageo, capítulo 1, está en la Biblia por si acaso, si alguno de ustedes no lo ha leído. ¿Sí? Están los profetas menores, se les llama menores por la cantidad de material en sus profecías, por la cantidad de tiempo que desarrollaron haciendo su labor. En Ageo, capítulo 1, no lo tengo en mis apuntes, por eso estoy buscando, pero yo lo voy a leer en mi Biblia. Cada uno sabe. Lo tenía marcado. Dice los versículos 4 al 7, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, hablando del templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal. Y me impresionó cada vez que leo esta frase, porque es muy coloquial. Recibe su jornal en saco roto. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Cómo me estoy esforzando? ¿Qué provecho estoy sacando de la cosa? ¿Por qué siento que trabajo y nunca es suficiente? ¿Sí? Nunca avanzo. Nunca queda satisfecho, como dice. Ajá. El hedonismo provoca eso. La insatisfacción constante. Finalmente, Génesis 37, versículos 26 al 28 dicen, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. 380 kilómetros de distancia. Ya había recorrido más de 100. Terminó en un foso, y cuando lo sacaron del foso, lo llevaron como esclavo, caminando 380 kilómetros hasta Egipto. ¿Se imaginan la travesía que tuvo que haber sido para él? Judá dijo a sus hermanos, y sus hermanos convinieron con él. Ojo con los acuerdos que uno toma en la vida. Porque no hubo ningún piadoso ahí que dijera, no, esto está mal. En Proverbios 29, 25 dice, en Job 21, 15 al 16, Job 21, 15 al 16 dice,
¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. ¿Sí? Qué importante es siempre marcar la pauta. Hoy día uno de los mayores temores en la gente es el ridículo, lo que llaman coloquialmente la funa. Que te funen es lo peor, incluso peor que la muerte. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos claridad y seamos valientes en ese sentido. Job dice, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Sí? Y sacaron a José del pozo para venderlo. Como les dije, el viaje de Dotán a Egipto es de 380 kilómetros. Él llega en una condición muy lamentable, pero Dios tenía un plan. Y José debía aprender a confiar en él, lejos de su seguridad familiar. ¿Qué implicaba la distancia? No solamente estar separado de su lugar de confort. Ahora él tenía que aprender a buscar a Dios. Y muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida tienen un único propósito: buscar a Dios. Únicamente eso. ¿Y ahora qué hago? Buscar a Dios. Lo que la señora Lana nos compartía tan valientemente. Mire, tengo un montón de limitantes, pero puedo orar. Es otra perspectiva. Hay tantas cosas que podemos hacer, pero siempre nos limitamos en qué, en lo que no podemos hacer. Ahora José ya no había túnica de colores, no había sus hermanos ni su familia, no estaba en la casa de sus papás. ¿Sí? Era todo nuevo. En el escalafón social, José era igual que una mesa. Si una mesa en Egipto se rompía, la quemaban. Si un esclavo se quebraba un brazo haciendo su labor, lo mataban. ¿Usted cree que lo mandaban a la hacha? ¿Que le daban licencia y se la pagaban? Nada. Por eso Jesús se conmueve con el centurión que ruega por su esclavo, por su siervo. Dice, tengo un siervo en casa. ¿Sí? Te ruego que lo sanes. Se conmueve Jesús. Porque era lo mismo que cualquier cosa. No hay servicio técnico. Entonces llegó a lo último. Llegó de arriba y terminó en lo último. Tenía que aprender a buscar a Dios. ¿Qué quiero compartirles con esto? Muchas situaciones en nuestra vida nos llevan precisamente a estas instancias. Y nos queda una de dos opciones. O buscamos a Dios o nos caemos al foso. Y en muchos aspectos, voluntariamente queremos entrar al pozo. En otras situaciones no queremos y no sabemos cómo salir y nos desespera no poder salir. ¿Sí? En ese sentido, el cuerpo, en donde está la presencia de Dios, es de una tremenda ayuda. Y para que oremos, quiero llevarlos a Hebreos 10, 24 y 25. Un pasaje para muchos de ustedes muy conocido. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera y también en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 10, 24 y 25. En la Reina Valera dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, de reunirnos como estamos acá, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros
sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Solamente 2 comentarios quiero hacerles al respecto. Escuchando un devocional esta semana de este pasaje, de uno de nuestros coordinadores a tiempo completo, particularmente del director de Chillán, de la sede en Chillán. Él comparte este pasaje y a mí me quedó dando vueltas toda la semana. Particularmente estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuando hice una evaluación, yo dije, Señor, yo soy más tendiente, mucho más tendiente a estimular las buenas obras, pero no estimular el amor. Y en esto hay un orden taxativo. Que esté primero el amor y después las buenas obras, no es casualidad. Y el amor se estimula. Como la irrigación, como muchos aspectos. Mi esposa muy cariñosamente muchas veces me hace masajes. Me dice, te estoy irrigando. En las piernas sobre todo. Yo no entiendo, pero se siente tan bien. Pero como que puedo sentir que algo está pasando. Y que lo que en otro minuto estaba así tenso y duro, ahora como que se va relajando. El amor provoca eso. Y estimular el amor es algo que debiera generar eso en nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, piensen formas de estimular el amor. Qué lindo es poder decirle a alguien, mira, te traje esto porque pensé en ti. ¿Sí? Qué diferente es eso. A decir, mira, toma esto. ¿Sí? Y dame las gracias. Pienso como el Señor en nosotros, cada situación, uno dice, Señor, gracias, tú piensas en mí. Y Dios tiene formas de estimularnos al amor, a la fe, a crecer. Y yo quiero darles este desafío. Estimulemos, veamos formas, pensemos, ¿sí? Manu, ¿puedes poner nuevamente la Nueva Traducción Viviente, por favor, del versículo? Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. ¿Sí? Que se note, póngale intención. ¿Sí? Siempre recuerdo un profesor de fútbol, cuando yo era chico. Estábamos en la cancha y nos daba un pase para que nosotros hiciéramos el gol. Y entonces más de alguno llegaba cansado así, y decía, mijito, pero con intención, póngale ganas, ¿sí? Como que quiere hacer el gol. Y parte de estimularnos al amor tiene que ver en eso, como que se te note que lo haces con amor. Muchas veces esto implica decir, Señor, me siento en bancarrota en el amor. Realmente. Y a veces nuestro corazón está tan endurecido en muchos aspectos que no nos sentimos estimulados a amar. Nos sentimos estimulados a odiar, a quejarnos, a enojarnos, a refunfuñar. Y me parece muy interesante que el pasaje diga esto. Pensemos, o sea, siéntese, medite. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no pierda oportunidad de hacerlo. Yo he querido hacer de cada 8M una oportunidad de bendecir, por lo menos a mis hijas. Tengo 4 y no soy adúltero. Tengo 4 mujeres, me refiero. Tengo 4 mujeres. Eso estaba pensando. Tengo 4 mujeres y no soy adúltero, eso estaba pensando, ¿sí? Y porque siempre recuerdo, un año fui presidente de curso de mi hija mayor y inocentemente se me ocurrió un 8M, estábamos en pandemia, creo. Entonces yo posteo, feliz día a todas las mujeres, me empapelaron, ¿sí? Esto no es una celebración, esto es un día de dolor, de luto, me empezaron a escribir y todo.
Entonces dije, Señor, yo tengo que hacer algo diferente, porque si esto es lo que piensan muchas mujeres, si esto es lo que queda. Entonces pensemos formas de estimularnos al amor. Para algunos, esto es a lo mejor para otra oportunidad, para algunos hay formas de amor de una forma y de otra. A algunos les gustan palabras, ¿sí? Dígame palabras. Dígame que me ama, te amo. ¿Sí? A otros son caricias. ¿Sí? A otros son actos de servicio. Hay gente que sirve por amor. Esa es su forma de demostrar amor. ¿Sí? Cocina por amor. Esa es su forma de demostrar amor. Ojo, no necesariamente el acto la forma de manifestar amor es la forma que esa persona recibe amor. ¿Me doy a entender? Puede que una persona muestre su amor a través de actos de servicio. Mira, estoy a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a la hora que quieras, yo te atiendo. Entonces uno dice, yo le voy a demostrar mi amor atendiéndola. No, dice, yo lo que quiero son palabras. Para mí son palabras. ¿Sí? Entonces pensemos en esas formas de amor. Y lo último, dice también en esta versión, no dejemos de congregarnos, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El centro del calendario de Dios está en Israel. ¿Sí? Todo lo que pase con Israel tiene directa relación con el reloj profético de Dios, gracias, con el reloj profético de Dios. ¿Sí? Así como está el Doomsclock, el reloj de la, ¿cómo se llama? El reloj del juicio final, que dice que queda menos de un segundo, una cosa así. 90 segundos, 60 segundos, creo que. Bueno, para nosotros es Israel. Mire, voy a ser muy breve en esto. Irán tiene un único objetivo como nación. Irán es una nación en quiebra económicamente. ¿Sí? La gente no vive bien en Irán. Todo el PIB de Irán, todo el gasto público en Irán se va en un programa nuclear para hacer bombas atómicas para destruir Israel. Es el único objetivo de las autoridades de la nación de Irán. No es más escuelas, no es mejores consultorios, clínicas, no. Es construir bombas atómicas. Y tienen un reducto en el desierto. Y hace por lo menos 10 años, cada encuentro en la ONU vienen denunciando que Irán está a punto de construir bombas atómicas. A punto. El último encuentro en la ONU denunciaron que Irán podía construir 6 bombas atómicas. Ya. Hoy. Y el encuentro de la ONU ya pasó. ¿Por qué les digo esto? Porque el siguiente evento es destruir ese arsenal atómico. Porque es lo único que piensan. Es la única motivación. Y eso va a desatar una guerra sin precedentes. Yo sé que hay cosas que a algunos de ustedes les genera muchísimo temor. Pero ¿por qué les planteo esto? Porque en todo orden de cosas, todo el tiempo nosotros los cristianos estamos con las maletas listas. ¿Sí? Pero es que yo me quiero ir de vacaciones, pero es que yo me quiero casar, pero es que yo quiero comprar una casa, pero es que yo quiero... Perfecto. Pero usted tiene que estar con las maletas listas. Porque Juan 14, el Señor Jesús dice, voy a prepararles morada.
voy a prepararles morada. Para mí, créanme, hijos de Dios, delante del Señor, para mí es importante decirles estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a aferrarse acá. Y si alguien ha nacido de nuevo, es para estar allá. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de la mujer de Lot. Yo ya les prediqué eso. Y nuestro corazón tiene esa tendencia, Señor, que yo quiero esto, que yo quiero esto otro, pero siempre con la maleta en la mano. Porque el día que uno no sabe, el Señor viene por su iglesia. Antes de atemorizar a alguien, esto debiera provocar en nosotros, mira lo que le voy a decir, esto debiera provocar en nosotros una sensación de gozo y expectación. Porque lo que estamos viendo en este tiempo es que mucha gente sufre y yo no tengo, me aflijo en muchos casos, y mi esposa también. No tenemos cómo. Oramos, Señor, por favor. Acuérdate de estas personas que nos cuentan cosas muy difíciles, muy difíciles. ¿Cómo ayudamos a estas personas? No es simplemente decir, mira, ya yo paso 20,000 pesos, 30,000 pesos. No es eso, son cosas más profundas. Hay gente que está sufriendo mucho, mucho. Y cuya única esperanza es llegar al cielo. Y a mi esposa y a mí nos aflige sobremanera esta situación. Porque es difícil decirle a alguien, no, mira, tranquilo, porque espera un tiempo y la cosa va a mejorar. No es así. En muchos casos no es así. Por eso para mí me urge decirles esto, me urge. Porque el corazón de uno tiende a hacerse expectativas, ¿sí? Yo en mi visión me veía en la playa. Digo, Señor, me quiero quedar aquí en la playa. Yo no te hice para que estuvieras aquí en la playa. Yo te voy a llevar a un lugar donde el mar es de cristal y las calles son de oro. ¿Sí? Yo tengo ciertas rutas porque voy a dejar a mis hijas, porque tengo que ir a ciertos lugares. Cada vez que paso hay más problemas, hay más tacos porque están construyendo. Mi abuelo siempre decía, va a quedar bonito Santiago cuando lo terminen. Cuando Juan tiene la visión de la Nueva Jerusalén, dice que viene lista. En Jerusalén, en la Nueva Jerusalén no van a hacer ningún arreglo de nada. Usted no va a ver ninguna constructora. Entonces lo que piensa dice, no, ya en Jerusalén me voy a levantar una constructora. Olvídese. Viene lista, no es nego, no, viene lista. ¿Sí? Cada uno con su casa. Algunos incautos se aflige porque dice, y se me toca este al lado viviendo en la Nueva Jerusalén. Por eso tiene que ponerse en paz aquí, ¿sí? Y vamos a tener la Santa Cena, así que aprovecha a ponerse en paz ahora. Dice, pues, porque el Señor tiene un sentido del humor muy especial. Ajá. Entonces, a eso estamos llamados. Esa es nuestra esperanza. Y dice este pasaje, cuando ven que el día del Señor está cerca. Esa es mi única motivación para compartirles esta situación de Irán. Porque Irán hoy tiene directa relación con Israel. Usted me puede decir, Andrés, pero hay tantas otras preocupaciones, y los aranceles, y Trump, y Rusia, y Ucrania, y China, y no sé qué. Sí, pero Dios tiene sus ojos puestos en Israel. Y hoy Irán es la mayor amenaza a Israel. Y dice el Salmo 121, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y la palabra de Dios se cumple. Gracias por darse el tiempo de escuchar. Para mí es muy, muy importante.
muy importante. Le he orado al Señor para que esta congregación y esta iglesia sea una iglesia informada. ¿Sí? Informada. Todas las noticias tienen 2000 años de retraso. ¿Me explico? Todas. Incluso las de Twitter o las de X. Todas tienen 2000 años de retraso porque la Biblia ya lo dijo. Pero este es el tiempo para aquello. Que estemos informados. Informados. Oremos. Oh Señor, te bendigo en este día. Gracias. Gracias por permitirme pararme aquí y poder hablar tu palabra, Señor. Hablar tu palabra a cada una de estas personas que tú amas profundamente. Tanto las amas que entregaste a tu propio Hijo por ellos, por cada uno, incluyéndome. Por cada uno de nosotros. Así nos amas, Señor. Y a los que están en sus casas, y a los que están en otra ciudad, en otro país. Nos amas, Señor. Y cuando tú pensaste en cómo manifestar tu amor, en actos de amor, en cómo estimularnos al amor, en tu soberanía, dijiste, Dios, voy a entregar a mi propio Hijo. No podrán rechazarlo. Entregué a mi Hijo. Es lo más valioso. Mi Hijo, mi único. Entonces, cada vez que recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, eso debiera estimularnos al amor. Porque así ama a Dios. Está dispuesto a entregarlo todo. Y esa debiera ser también nuestra actitud al recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestro corazón debiera estimularse al amor. Y amar a Dios con todo, sin reservas. Llamar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Por eso es importante también tener una adecuada perspectiva personal. Una adecuada estima personal. Porque el Señor Jesús enseñó que así como nos amamos, debemos amar a los demás. Y a veces hay mucho odio en nuestro corazón, mucho enojo. Todavía tenemos un corazón duro. Que al recordar tu muerte y resurrección, seamos estimulados al amor. Estimulados al amor. Yo te invito a que tú te examines a la luz de este pasaje en Hebreos, capítulo 10. ¿Cómo estoy frente al amor? A lo mejor, frente a las buenas obras, voy muy bien, como el joven rico. Tienes que cumplir los mandamientos. Todo esto lo he hecho desde mi juventud, dice la Escritura en Lucas. Pero cuando Jesús tocó su ídolo, el dinero, los bienes, las posesiones, ese era el ídolo. Eso era lo que realmente movía su corazón, estimulaba su corazón. Cuando le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme, sígueme. A lo incierto, sígueme a lo inseguro para ti. Porque Proverbios dice que el rico pone su confianza en sus riquezas. Cuando Jesús le dijo al joven rico, sígueme, a lo incierto, pero ya voy a haber vendido todo, pero sígueme. Él se retiró muy triste.
Cuando Dios pensó en entregar, Él entregó todo. Y todo parte por un corazón que se estimula al amor.